Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eh, ya estuvieron viendo distintos temas de desagüe y drenaje, vieron ya el tema de tipos de alcantarillas, secciones, materiales. Vamos a hacer un rápido pasaje de esto. Digamos que la alcantarilla a nosotros es un elemento que sirve para conducir el agua a través del camino, o sea, lo atraviesa. Son las alcantarillas de eje, son las alcantarillas que permiten la continuidad de los cursos de agua que escurrían antes de que esté el camino, y también nos sirven para conducir el agua de cuneta, que a veces es necesario trasvasarla hacia la otra cuneta o llevarla hacia algún canal de descarga. Luego tenemos alcantarillas que van en la misma cuneta, o sea, no en el camino, sino en la cuneta. Son alcantarillas que se llaman laterales, y son para el acceso, para alguien que sale del camino y necesita acceder a una propiedad, a una finca, en el campo, por ejemplo. Las personas necesitan salir del camino y girar hacia ingresar al campo, pero no puede pasar la cuneta por la forma y la profundidad que tiene, el talud y todo lo demás. Entonces hay que construir un camino de acceso, o sea, un acceso lateral a la ruta, y ese acceso lleva un terraplén y va sobre la cuneta. Entonces, ¿qué hace? Nos impide el descubrimiento en la cuneta. Entonces ahí colocamos otra alcantarilla que se llama una alcantarilla lateral. El funcionamiento y el trabajo es el mismo, nada más que mucho más controlado el ducto en una alcantarilla de cuneta que en una alcantarilla que cruza conduciendo un río o un arroyo. La alcantarilla es una estructura muy simple. Hay rutas que, sobre todo en zonas onduladas y zonas donde hay mucho cruce de corte, de curso de agua, abundan y pueden haber un número muy importante. Tiene una cierta frecuencia, digamos, que va aumentando a medida que la zona tiene mayor ondulación. Eh, ya tan tipificada, es un elemento que responde a una serie de planos tipos. Lo hay para alcantarillas rectangulares, construidas con muros los muros serían los estribos, digamos, los muros laterales de la alcantarilla. Pueden ser de mampostería, en el caso de las H1900, que son estas de acceso lateral. Pueden ser de hormigón, que son las O41-11, que son las alcantarillas rectangulares típicas de los ejes de camino. Ustedes ya lo han visto en los planos en, en diseño geométrico vial. También hay de caños, la A82. Hay aporticadas de hormigón de grandes dimensiones, de pórticos marco, digamos, que son las AZ500, las AZ1000. Después están las que ofrecen fabricantes de alcantarillas metálicas, que son las alcantarillas flexibles, de caños curvos corrugados, que tienen un sistema de armado como un rompecabezas, que van abulonadas, que van desde pequeños diámetros, 60 centímetros, hasta grandes diámetros, o digamos la forma elíptica, que sería la super spam, por la cual pueden pasar vehículos por debajo. O sea, en este caso es una alcantarilla que está haciendo un servicio de paso de un camino. Y también, por supuesto, si se requiere ese tamaño para que pase o sea, fue pensada con ese fin, pero también puede ser usada para el paso de un curso de agua. Eh, Así que, bueno, y también puede haber en lo que no es, digamos, ya un camino de nivel provincial o nacional, puede ser algún camino vecinal o algún este, camino privado entre vecinos, que se pueden hacer también hasta de madera. Normalmente en las rutas provinciales y nacionales usamos de hormigón armado o de los caños corrugados metálicos, o de chapa ondulada, o de caños de hormigón. Eh, bueno, las alcantarillas, como decíamos, son, son elemento económico. Por ejemplo,
les puedo estar dando el precio justo de una licitación reciente aquí de la provincia, 2 millones de pesos, de una alcantarilla o 41211 para el Chañar, creo que es una de, creo que tiene 22 metros de largo o algo así, no recuerdo bien el largo, pero de todas maneras, la alcantarilla esa, que es para un camino provincial, está en el orden de 2 millones de pesos actuales, serían $10.000, contra 500.000, 600.000, que está, y hasta 1.000.000 que está costando el kilómetro de camino. Dicen que el peso no es significativo. De todas maneras, como hay mucha frecuencia y en una ruta tenemos 40, 50 alcantarillas, bueno, sí hay que tener en cuenta de usar las alcantarillas apropiadas. ¿Qué sería apropiada? Bueno, materiales que sean aptos para lo que vamos a necesitar, digamos, en función estructural, y en función de mantenimiento, y que sean del lugar. O sea, de pronto no me voy a importar una alcantarilla especial para poner una ruta si tengo a nivel local provisiones de estas de caño de chapa o de caño de hormigón, o puedo hacer unos 41-211. Entonces busco la que sea apropiada para conducir el caudal, sea lo suficientemente resistente a la carga que va a ser sometida, y sean de materiales propios de la zona. Es decir, porque las alcantarillas son como puentes chicos. O sea, ¿cómo se distingue la alcantarilla de un puente? Bueno, generalmente hablamos de 10 metros de luz. En realidad no hay alcantarilla de 10 metros de luz, salvo esta que hablamos de la Super Span, que es bastante amplia, debe tener unos 18, 20 metros de ancho. Pero en general, de una luz, o sea, un ducto, no superan los 5 metros, que son las bases también. Ya para un ancho mayor, se ponen en batería, se ponen 2 o 3 alcantarillas, bueno, ahí ya podemos tener un mayor ancho. La parte superior de la alcantarilla no debe ser usada para el rodamiento, para evitar el desgaste, sea la erosión de la estructura de hormigón, y evitar que ingrese humedad hacia los hierros, se produzca la corrosión y la pérdida de su resistencia estructural. Bueno, acá de nuevo, acá a la derecha, a ver, también espero que sea más visible. Dice, según la posición, son las de eje o transversales, son las que cortan el camino, y las de acceso, las que le explicaba antes, laterales, ¿no? Bueno, las secciones, como decíamos, si son de caño, son de tipo circular. Rectangular son realmente las que hacemos de hormigón, que pueden tener la losa esta del fondo, pueden no tenerla, pueden ser de una estructura de pórtico completa en hormigón armado, pueden ser muros independientes que se hacen de hormigón con fundación de cimientos, con o sin platea, que es la parte inferior, y pueden tener una losa aquí arriba, tienen, mejor dicho, una losa de hormigón. Y estos muros laterales pueden llegar a ser también de mampostería, en el caso de la alcantarilla pequeñas o que no van a ser sometidas a grandes cargas de tránsito. Son generalmente las laterales. Esta abovedada o semicircular, generalmente el radio 2 es 4 veces el radio 1, bueno, hay relaciones, no es exactamente ese, pero eso nos da una buena forma de alcantarilla de eficiencia hidráulica, o sea, tiene un excelente radio hidráulico, lo que hace que se pueda conseguir en una baja altura y siendo ancha una sección muy grande y con una buena eficiencia hidráulica, se conduce a una buena cantidad de agua. De estas hay metálicas o se construyen de hormigón. Por ejemplo, acá en San Miguel de Tucumán, la red de alcantarillado, digamos lo que sería cañería de desagüe, la que pocas que se hicieron, las últimas que se hicieron en los años 1980, creo que el colector de la calle Chupacha San Luis era un conducto así tipo semicircular, de un tamaño importante, algo así de 3-4 metros de ancho en la base.
Perdón, estos muros laterales serían también llamados estribos, también en los puentes se llaman estribos, que es la zona del apoyo del puente. Los muros de cabecera de la alcantarilla pueden ser muros de ala o muros de vuelta. Los muros de ala son los que tienen alguna inclinación con respecto a los estribos, mientras que los muros de vuelta son a 90 grados de los estribos. O sea, le permite un corte al ras de la alcantarilla con el terraplén. Ya vamos a ver un gráfico. El diseño de la cabecera es importante porque, como vamos a ver luego en el cálculo hidráulico, los elementos de la entrada producen una pérdida de carga importante y es lo que afecta a la eficiencia que luego va a tener en la capacidad de conducir el flujo. Ya lo vamos a ver en detalle. También son para prevenir la erosión, o sea, el encuentro del cauce con el terraplén así crudo destruiría el terraplén, lo iría erosionando. Entonces se necesita hacerle una pantalla o una bocina o hacerle un encauzamiento al agua para que no esté en contacto con el terraplén, sobre todo en el ingreso. También ayudan a contener la carga del empuje del suelo del talud del terraplén. Y también ayuda al largo del conducto, porque si no hiciéramos muros cabecera, las alcantarillas, que hay muchas de caños que se colocan, sobrepasan directamente el terraplén. ¿No? Son conductos que pasan de largo o se cortan a bisel. La bisel, digamos, es con la inclinación del terraplén, y eso es más costoso, es bonito, es más costoso, y tampoco protege el ingreso del agua a la cabecera, o sea que siempre hay que estar manteniendo eso, mientras que haciéndole una cabecera de hormigón, una protección, ya se puede proteger bien el terraplén y el mantenimiento disminuye mucho. También en esa cabecera se pueden hacer dientes y también sirve de anclaje en los conductos cortos, o sea, evita que sea arrastrada por el empuje de la corriente de agua. Y finalmente también nos da una apariencia estética agradable. Acá tenemos, por ejemplo, lo que decimos muro de vuelta. Acá tenemos una vista de frente de la cabecera y acá tenemos una vista de plano. Este sería el remate de la alcantarilla. Aquí están los pretiles, que son los salientecitos de estos que indican que hay una alcantarilla en punta pirámide. Y luego el muro va, como ven, paralelo a lo que sería el camino, o sea, va perpendicular a lo que sería la conducción de la alcantarilla. Entonces lo que se hace, se pone este muro y luego se protege esto con el mismo terraplén, con parte del terraplén. Pero como ven ustedes, ante el embate del agua, esta parte del relleno es una parte que siempre se va a estar removiendo. Estos son cuando hay fuerte pendiente que entra rápidamente el agua, o sea, no se detiene en el ingreso. Y en el caso más frecuente que usamos es el muro de ala, que lleva ángulos entre 30 y 75 grados respecto al eje, ¿no? Donde 30 es de mayor eficiencia, o de 45 grados. Entonces aquí vemos que el muro lo va conteniendo a todo el terraplén acá arriba, y a la vez le da una bocina que permite, porque generalmente, digamos, la sección de la alcantarilla es menor que la sección del cauce que se va a encajonar y tiene que pasar por la alcantarilla. Entonces esto le hace de bocina, le hace de recepción, justamente donde hay cambios de velocidades importantes en la entrada de conducto. Lo que decíamos, cuando no le hace muro de cabecera, tenemos la alcantarilla de caños, por ejemplo, que en este caso sobresale de la inclinación del terraplén, entonces quedan sobresalientes. Y si no, tenemos un corte a bisel, ¿no? Son más caras, son bonitas, pero estas, digamos, realmente se las protege con algún pedraplén. Acá en el terraplén se pone alguna capa de piedra, como para protegerla de la erosión, porque no llevan hormigón, en algunos casos le hacen algunos terminados con alguna toma de punta en hormigón.
En el caso de las luces múltiples que decíamos, es cuando la sección es insuficiente, por ejemplo, esta de 3 luces, acá la de la foto es de 2. El inconveniente que tiene esto es que tiene una división en la sección de cubrimiento, lo que produce, digamos, algún también efecto en la capacidad del flujo y se complica si hay arrastre de materiales y sobre todo si arrastra restos de vegetales y demás que rápidamente se estancan y disminuyen fuertemente la sección. En cambio, si la arrastra de material sólido como ser arena o ripio, si bien es un problema, pero la magnitud no es tan grave, pero sí requiere mantenimiento continuo, porque si no se hace el mantenimiento anualmente, esa capa de sedimento va a ir aumentando y bueno, se va a ir tapando la alcantarilla, ¿no? Hay alcantarillas también que tienen este problema, son las alcantarillas que tienen poca altura y dificultan el mantenimiento. Era famoso acá un caso en Tucumán que ya se lo ha solucionado, que era una alcantarilla ahí en la plaza de la Rinconada, la plaza vieja, Yerbabuena, la avenida Serrano Vera. Eran dos, una conducía al Boulevard 9 de Julio y otro el canal de la calle San Luis. Y creo que algunos pasos las lanzas también. Esa alcantarilla, por ser urbano, tenían una altura de algo así de 50 o 60 centímetros y algo así, 1,5 metros, 2 de ancho, ¿no? O sea, esta altura no era así de partida, no era, dicen, mucho, una sola luz, pero era baja, que no permitía el ingreso de alguien a limpiar, y la alcantarilla cruzaba todo el ancho de la avenida Solano Vera, que deben ser ahí unos 30 metros. Entonces imagínense limpiar un conducto de 30 metros, de 60 centímetros, que en cada tormenta, con el arrastre que viene del material de erosión del río Muerto, la taponaba completamente. O sea, después de un tiempo, bueno, muy poco tiempo, quedaron llenas de arena y lógicamente no trabajaban, ¿no? O sea, eran como un filtro, entraba agua y salía agua súper cristalina del otro lado, pero como alcantarilla no trabajaban. Así que ese es también un aspecto a tener en cuenta. Es importante que vean si va a haber material de arrastre muy importante, de gran magnitud, que se pueda limpiar fácilmente. Que sobre todo la limpieza en la alcantarilla larga se necesita que ingrese una persona. Acá vemos la alcantarilla de caño de hormigón armado. El enchufe de esta, cómo se van enchufando, se pone aguas arriba. Bueno, esta también no tienen cómo controlar las erosiones, igual que los caños de chapa, salvo que le hagamos, si se hacen cabecera, y también sirve para anclar. Pero ya la economía, digamos, de que se lograba llevando un caño, uno ya la lleva prefabricada, lo que hay que hacer la excavación, llevar los caños, hacer una cama de arena y colocar los caños y hacer la frente, ya está. Ya si le tiene que hacer muro de cabecera y todo, ya requiere una obra de hormigón, con su tiempo de fragüe, encofrado y demás, que por ahí dicen, entre llevar esto, por ahí conviene ya directamente hacer una tipo cajón, una O41 2 onzas. Bueno, para esta alcantarilla de caño, hay una serie de recomendaciones, cómo se debe compactar el suelo, la separación que debe tener, las alturas, las tapadas, las pendientes, la profundidad que se debe rellenar, hay que evitar, digamos, de que piedras de gran tamaño las dañen, entonces se rellena con arena o un material tipo ripio bruto, arena y ripio, pero de tamaño pequeño. El suelo tiene que estar bien apisonado y generalmente se pueden usar una o varias, y ya sería, dice, en vez de luces múltiples, una batería de caños. Estos caños arrancan creo que en 80 centímetros hasta 1,20 con el plano de la 82 y la 82 virgen para 1,50, que son los diámetros máximos que se utilizan. Ahora, hay también creo que ya están prohibidas, fibrocemento por el material, pero hay
material este con que hacen la pileta de fibra de vidrio que hacen también. El fibra de cemento tenía el problema del amianto, la fibra de vidrio no. También son poco utilizables. La empresa Supercemento hacía obras viales, la usaba porque ellos fabricaban este material y fabricaban los conductos. Pero en general no se usa, es solo de hormigón o caño de chapa ondulada. Los caños estos de chapa ondulada son de acero al cobre y están sin carga en ambas caras para evitar la corrosión del acero. Se construyen en placas curvas, onduladas. Digamos, la ondulación es transversal, la curvatura es para poder armar rompecabezas de un caño circular o elíptico y también del semicircular. El espesor de la chapa va de 1,6 a 3,2 milímetros, la más chica, que van de 60 centímetros a 480. La ondulación, esto es, la distancia entre la cresta de la ola y la altura entre el fondo y la cresta de la ola, es de 68 milímetros por 13 milímetros, apenas ondulación. Cuando ya va aumentando el tamaño, por ejemplo, el caño de 1,50 a 3,20, o los caños bóvedas, que estos ya son elípticos, o los semicirculares, acá lo que se especifica es el ancho, la luz grande, digamos, el ancho. Ya la onda tiene unos 10 centímetros de separación y 2 centímetros de alto y el espesor se mantiene. Y ya es de mayor tamaño, a 1,50 a 6,50 los caños, tienen 6 metros y medio, es un cañazo. Ya el espesor puede llegar casi a 7 milímetros. Cuando es caño de chapa, lo que es importante es el relleno, y se tiene que ir, como esto es flexible, se tiene que ir compactando en forma pareja. O sea, yo no puedo de pronto rellenar, supongamos acá este costado, sin rellenar esto. ¿Por qué? Porque el caño se deforma. O sea, pierde su forma circular o su forma original si es abovedada, que es la sección estructural eficiente. Entonces uno tiene que evitar la abolladura o el aplatamiento del caño. Inclusive la desviación en sentido longitudinal también. Entonces, en este hay que tener mucho cuidado en la compactación e ir haciéndolo por capas, ¿no? Y ir haciendo todos los lados. O sea, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, en el lado central, al lado derecho, etc., ¿no? Y así, la otra capa, capa por capa, llenando en todos los lados al mismo tiempo, para evitar la deformación. Acá también lo que es importante es que, si bien se puede usar un material granular con arena en la fundación, hay que evitar el hormigón porque es una alcantarilla flexible. Justamente la ventaja de esto es de su flexibilidad, que ante un asentamiento del terraplén y lo que pudiera pasar, la alcantarilla acompaña sin quebrarse, o sea, no va a haber fisuramiento. En cambio, una de hormigón, que entre el asentamiento fuerte al terraplén, por mal suelo de fundación también que puede pasar, se rotura, se agrieta, se fisura y la alcantarilla entra a perder líquido dentro del conducto, lo que hace que vaya deteriorando cada vez más la firmeza de la fundación y bueno, se va a terminar colapsando. O sea, en terreno inestable, ¿ven? Si se pone una fase de grava o piedra partida, se pone el material granular con piedra más fino encima de esto, para que la alcantarilla no esté en contacto con esta base que la puede dañar. Bueno, si es terreno rocoso, al contrario, se cava en el terreno rocoso y se pone una base de asiento para, por lo mismo que lo decía recién, para evitar el contacto cercano con elementos rígidos. Bueno, la semicircular o la bóveda también tienen los mismos criterios. Terreno inestable, se le agrega una base de grava, pero siempre el material más fino en contacto con la alcantarilla.
Y en terreno rocoso se excava este sector para que, bueno, digamos, esta línea de 45 grados, que es la distribución de carga, no vaya directamente sobre un suelo muy duro que puede afectar la deformabilidad de la charca. Cuando vemos del tipo cajón, la O41211, vemos los muros de alas, con acá está el pilar, el guardarrueda, está la losa del tablero, está el estribo, está el cimiento y está la platea que puede ir o no, ¿no? Entonces el tablero, la losa esta puede ser, bueno, ya no estamos hablando de cajón, sino de cualquier tipo cajón o rectangular. El tablero, la losa siempre va a ser hormigón armado. Los estribos pueden ser, como decíamos, de hormigón armado, puede ser hormigón simple, con malla o sin malla, puede llevar mampostería de ladrillo o se puede hacer también con madera resistente, y sobre todo resistente al agua. Generalmente lleva los muros de cabecera. Las pendientes, si tiene platea, o sea, si tiene un piso de hormigón, por su baja rugosidad, admite pendientes hasta de un 5 por 1000. Si ya no lleva platea y va a tener el suelo del lugar, por donde va a circular el líquido, se le da por lo menos el 1%. Si tiene más de un 15%, hay que hacerlo escalonado porque la alcantarilla se puede desplazar, se puede correr. Si tiene ya más de un 25%, hay que hacerle una obra aguas arriba para evitar, digamos, la erosión por la fuerte pendiente. Este es un corte lateral, donde, bueno, vemos lo mismo, aquí vemos la platea, aquí vemos un diente de protección, la losa del tablero, el guardarrueda, este es el pilar de señalización, esta es la vista del muro de ala, esto sería la calzada más la banquina o calzada sola, digamos. Generalmente, hasta hace poco tiempo, la norma permitía que se hagan, donde hay alcantarillas por baja de coste para tener menor longitud, que se trabaje con la calzada y el talud, o sea, no lleva banquín. Ahora, con la idea de ruta segura y todo lo demás, y todo lo que es el costado del camino, lo que se pide es que también haya banquinas en la zona de la alcantarilla. Esto corresponde a la vista de los planos del logo 41211. La ventaja de estos planos tipo de vialidad que tienen, no sé, 60, 70 años, tienen ya para las distintas combinación de luz y de altura, tienen los espesores de todos los elementos que tienen todas las dimensiones, tienen la armadura que va a llevar y además tiene una tablita de cómputo con lo cual es rápidamente computable las cantidades de materiales que se van a necesitar para construir. Bueno, cuando estamos hablando ya de las tapadas de la alcantarilla, ya vemos que la carga que va a tener la estructura de la alcantarilla, bueno, es su propio peso, siempre está el propio peso, el peso propio. Está la carga del terraplén que va a tener encima, que puede ser que no lo tenga también, que sea directamente sin tapada, y la carga de tránsito. A medida que aumenta la altura, acá vemos abajo, tenemos la altura de la alcantarilla, y acá vemos el resultado de la carga. Acá tenemos la carga del terraplén en la línea esta recta. A medida que aumenta la altura, va aumentando el peso del terraplén. Y a baja altura, la carga de tránsito, que es la curvita esta, la asintótica, a muy poca altura la carga de tránsito es importante porque es como que está directamente pisando la rueda sobre la alcantarilla. Y a medida que se eleva el terraplén, ya la influencia del peso del vehículo, por su distribución generalmente a 45 grados hacia abajo, como veíamos el peso de la alcantarilla sobre la fundación, también son dos líneas 45 grados que tendríamos que llegar desde la rueda, la distribución de esa carga de tránsito va disminuyendo a medida que va aumentando la altura del terraplén. Entonces, la carga resultante es esta línea compuesta que es la suma del terraplén más la carga de tránsito. Entonces uno
Para obtener las cargas, viene al gráfico y aquí tiene para esta altura, a medida que va aumentando la altura, va disminuyendo la carga hasta que llega un momento que vuelve a aumentar por efecto de terraplén. Bueno, el emplazamiento de la alcantarilla, acá estamos viendo una zona de curvas de nivel, donde hay una línea divisoria de agua, que es la línea de trazo esta que tenemos acá, y tenemos las concentradoras, donde vemos una línea donde ya se forman unos cauces que se juntan, van haciendo un cauce más grande y este necesita cruzar el camino. Acá es donde va la alcantarilla. Además, va a haber carga lateral que va a ser colectada por las cunetas, por las colectoras que dice acá, y esta sería la ruta. Y el agua va a ser evacuada luego, bueno, por el mismo cauce o, si fuera necesario, alguna vez por necesidades de pendiente o demás de suelo de vaca pendiente, algún canal de conducción. Entonces, cómo emplazamos esta alcantarilla va a depender de cómo venga el cauce. Entonces, para definir el emplazamiento necesitamos estudios topográficos, necesitamos estudios de suelo y necesitamos ver la vegetación del lugar. De los estudios topográficos vamos a hacer perfiles, digamos, vamos a hacer perfiles aguas arriba, así transversales al eje del cauce y aguas abajo. Y también un largo perfil longitudinal del cauce, que ese nos va a servir para determinar bien la oblicuidad con respecto al eje o el desviaje y la pendiente con que ese cauce cruza el camino. O sea, lógicamente, al ser algo natural, va a tener ondulaciones, no va a ser un cauce recto, digamos, inclinado recto, sino que va a ser tortuoso y nosotros tenemos que hacer una línea de tendencia de cuál es la pendiente. En el caso del estudio de suelo, como decíamos recién, es importante la fundación, que sabíamos que si era roca hay que tomar cierto recaudo, si es inestable también, y si el terreno es apto, bueno, ya fundamos con formas clásicas, o sea, con los gráficos que vimos recién. También, para eso es importante saber también si hay proceso erosivo, terraplén del lugar, si la cohesión biona, o sea, si tenemos alguna presencia de mezcla con arcilla o ritmo que tiene alguna cohesión, para analizar la fundación. Y la vegetación predominante también nos sirve para tratar de entender si va a haber arrastres y cómo se va a hacer el mantenimiento en cuanto a las dimensiones, cómo va a ser el tratamiento de la zona, para evitar que la vegetación no cause problemas con el emplazamiento de la alcantarilla. En cuanto al alineamiento, digamos lo que sería la dirección en planta, el eje en planta y a la pendiente en el corte longitudinal de la alcantarilla, es muy importante que nosotros no alteremos el cauce, o sea, mantengamos la oblicuidad del cauce, pero serán situaciones en que a veces no podemos mantenerla. En general, si la podemos mantener, es lo mejor que podemos hacer porque no le estamos cambiando la velocidad al flujo, ya esa velocidad viene produciendo un trabajo de años en el lugar, justamente por eso se hace el cauce. Cuando nosotros alteramos algunos de los elementos que son la velocidad en el descubrimiento, y se van a producir sedimentaciones y erosiones justamente por ese cambio de velocidad. Entonces, lo mejor para mantener la capacidad de descarga, erosión o sedimentación, es mantener la dirección tal cual viene el cauce. Si hay que desviar el cauce, tiene que ser con curvas amplias, porque si hacemos curvas cortas van a producir una erosión o van a necesitar obras de protección que no son baratas, que construir aviones y hacer una protección en ese cambio del cauce. Sobre todo, el cambio no tiene que ser ni a la entrada ni a la salida, tiene que estar alejado. ¿Por qué? Porque para que no nos produzca el daño del cambio de la dirección del curso justamente en la entrada o en la salida.
Cuando los terraplenes son muy grandes, las alcantarillas generalmente son rectas para poder hacer una limpieza adecuada y todo lo demás. Ahora, a veces es necesario realizar algunas curvas y contracurvas dentro del curso del conducto, tanto generalmente en altura, y si es muy importante por la dirección del cauce, a veces por mantenerlo y hay que mantener la dirección del cauce. La pendiente hay que mantenerla. A veces si la pendiente es muy baja, como veíamos que había límites recién para la pendiente, sobre todo, por ejemplo, acá en el este de Tucumán, o en Argentina. Argentina es una gran llanura fuera de la zona de la cadena de los Andes. Entonces, zona de Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, o sea, las pendientes llegan a 1 por 1000, 2 por 1000, son muy bajas. Entonces, muchas veces la alcantarilla necesita dársele mayor pendiente que la natural para que aseguren el escurrimiento y eviten la sedimentación dentro del conducto. Para esto se sobreleva la alcantarilla y sedimente agua arriba, o bien se baja en la descarga, pero ya hay que hacer una obra de conducción de todo un tratamiento para que no se produzca una socavación a la salida. En cuanto a la elevación, o sea, cómo va a ir la fundación, perdón, el escurrimiento abajo, o sea, la línea del fondo de la platea, eso me olvidé de decirle, a ver. Por ejemplo, acá, este punto de acá abajo se llama intrados inferior y esto intrados superior. Por ejemplo, acá, este es el intrados, o sea, la costa de la parte de arriba de la alcantarilla, intrados superior e intrados inferior. Y la parte de afuera se le llama extrados, ¿no? Este sería el extrados superior. Es importante porque son la medida y el lenguaje con que nos hablamos en estos términos. Entonces, le decía, el intrados inferior de la alcantarilla es importante que vaya a ras de lo que sería el fondo del canal o del cauce. Bueno, si tenemos pendiente suave, lo que decía recién, se puede aumentar la pendiente. Si la altura del terraplén es baja, ahí, si bajamos la alcantarilla y a la salida luego sube, vamos a tener un efecto de sifonaje y un efecto de sedimentación, y si no trabaja presión, no va a trabajar bien, no se va a mantener limpia. Entonces lo que es preferible evitarlo, eso, porque eso también, digamos, al producir sedimentación se va reduciendo el área de escurrimiento, se va reduciendo el área útil de la alcantarilla por los sedimentos. Entonces, antes que eso, es preferible poner una bóveda, un conducto semicircular, que tiene mayor eficiencia hidráulica y son elementos de baja altura. Si ya no da, ni con eso, bueno, va a haber que hacer un tratamiento a la salida del cauce, con una pendiente aún menor del cauce, tratando de llevarla al punto de descarga hasta que consigamos pendiente. Cuando los terrenos son muy altos, la carga del terraplén la puede deformar a la alcantarilla, y al igual que cuando se hace una losa con vigueta o cosas así, o se hace el entablonado de una losa, se hace una contraflecha, es decir, se le da al fondo un bombeo hacia arriba, de manera tal que cuando reciba toda la carga del terraplén, el peso la va a dejar en su posición final, digamos, en su posición recta. En cambio, si la hacemos de entrada con la pendiente que tiene que tener, la carga del terraplén va a producir una hondonada y va a quedar con líquido siempre en la alcantarilla. En ese caso, lo que se hace para hacer la contraflecha esta es dividir la alcantarilla. Entonces, en el punto central de su longitud, la altura se la pone igual a la altura de la entrada. Y después se le da toda la pendiente desde este punto medio hacia la salida. Entonces se quiebra de esa manera y se hace la contraflecha. También, si tenemos pendiente fuerte, se puede dar una pendiente crítica, o sea, una pendiente que no llegue a erosionar, y la salida se puede hacer un vertedero, o sea que va a salir más alto, pero se le hace salida tipo vertedero para evitar la socavación con una pileta
de pérdida de energía. También se pueden poner un tubo con codo, ya lo vamos a ver los gráficos, no es muy aconsejable. En ese caso, mejor sería hacer la bajada al ingreso, haciendo como un pozo, donde el agua que viene del cauce cae al pozo, baja el nivel y de ahí sigue por el conducto con la pendiente no tan fuerte. Lo que decíamos recién, la fundación no es conveniente asiento de hormigón para cantería flexible, sí conviene cuando es rígido. La protección es estructural, si el terraplén es muy alto, se puede poner una placa intermedia, o sea, entre la altura del terraplén, a ver si tenemos por acá, terraplén, bueno, no tengo un dibujito de ese, pero sería, a ver, acá, bueno, hagamos, supongamos que este terraplén en vez de estar acá, esto sigue y está acá. Entonces lo que hacemos es poner una placa, acá lo vemos mejor en este corte, una placa ancha acá de hormigón, de manera tal de que la carga del terraplén que tiene exactamente encima de la canterilla va a dar en la placa y la placa lo va a distribuir en un mayor ancho, disminuyéndole la carga por metro final a la canterilla. Hay que hacer un dibujito de eso. Acá vemos cómo se trata el desviaje. El desviaje es la inclinación del conducto. Entonces acá tenemos el cauce original, que es que yo uno el punto de entrada con el punto de salida, tengo la alcantarilla oblicua a 1. A simple vista vemos que esta es la más larga de todas las opciones, que hay 4 opciones de curso. La primera sería esta. En este caso, el cauce acá hay que rectificarlo por que aquí entra de forma curva. Nosotros lo estamos rectificando a que el cauce se conduzca por dentro de en el caso de que diga no, vamos a cruzar recto para hacer una categoría más chica, puedo hacer, digamos, de mantener la entrada. O sea, el cauce como viene, como ya he hecho el trabajo en toda la zona del cauce, digamos, ya he hecho la erosión, ya tiene la zona de protección y demás, no le estamos cambiando la entrada, sí le cambiamos la salida. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos que hacer esta obra de aquí abajo de desvío del cauce. Como ven, no la hacemos junto en la cabecera, sino que nos alejamos un poco, en la cabecera de salida, sino nos alejamos un poco. Acá, al hacer este cambio, y de este punto a este punto, y al tener menor longitud, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar la pendiente. Pero va a tener una reducción aquí a la salida a la pendiente, por lo que es más larga que lo que era acá. Entonces, se alarga la línea de flujo, tiene menor pendiente y eso hace perder eficiencia a la sección. Va a requerir quizás un aumento de la sección de la alcantarilla y una obra de protección a la salida para poder hacer bien esta nueva conducción. Si nos vamos a la posición esta 3, ¿qué hacemos? Mantenemos la salida, o sea, el cauce original, recuerden en entonces lo que hacemos es hacer una nueva embocadura. Acá vamos a tener que hacer una obra de protección a la entrada y vamos a, si bien vamos a tener menor longitud, también vamos a necesitar quizá un poco más de sección, porque también aumentamos la longitud de todo el descubrimiento, nos cambia la pendiente. Y si hacemos el caso de poner la recta en el medio, acá no es el menos aconsejable, digamos, ¿por qué? Porque tenemos que hacer una obra tanto a la entrada como a la salida, de doble gasto. Y también estamos incrementando la longitud, por lo tanto estamos bajando la pendiente y estamos bajando la eficiencia. Si consideramos que es muy cara esta inclinación, nos tenemos que ir por la obra 2 o la obra 3. Y eso ya lo decidimos en el lugar, de acuerdo a las condiciones que tengamos con la finca vecina, así que se pueden hacer estos cauces. Esta solución
se adopta si es que no podemos adoptar alguna de las otras. En el caso de los cortes y viendo cómo es la inclinación y cómo es en el corte, cómo se hace la alcantarilla, acá tenemos el primer cauce, que es la más simple, cuando podemos seguir la pendiente natural del cauce. Ahora aquí cuando por ejemplo esta vez, tenemos que hacer, no podemos hacer esta pendiente alcantarilla, en esta obra, y hacemos una entrada bajo, que está por debajo de la pendiente natural. Aquí hay que hacer una obra de revestimiento del cauce para evitar la erosión. En este caso es al revés, o sea, la alcantarilla, para poder contener el talud correspondiente al ancho de camino que tenemos, y también a la entrada de baja, hay que hacerle una protección aquí, o un pozo, y acá hay que hacer un relleno para poder soportar la carga. En el caso que va sobre pendiente natural, que sería similar a podemos hacer que el conducto acompañe esto y tenemos que hacer una obra de protección a la salida. Esta es la misma que esta. Sí, bueno. Después tenemos salida sobre la pendiente natural. En este caso está directamente, en vez de hacer esto, la alcantarilla cae acá y tira libremente el agua, para el cual hay que hacer una obra para la descarga de agua para evitar la corrosión. Y cuando son pendientes muy fuertes, hay que hacerle anclaje para que no se descalce y no sea arrastrada la alcantarilla agua. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que serían los conceptos para el diseño hidráulico de la alcantarilla. En el diseño, como decíamos, interviene el tipo de alcantarilla, o sea, ¿qué es el tipo? Tipo de sección que va a tener. Rectangular, circular, abovedada, elíptica. El material, si va a ser de hormigón combinado con mampostería, si va a ser de caño de chapa, chapa corrugada, caño de hormigón, etc. Todo eso, ¿por qué? Porque de acuerdo al material vamos a tener terminación, lisura y coeficiente de rugosidad. Luego está la dimensión de la sección transversal, que esa nos va a dar la eficiencia hidráulica, el perímetro mojado sobre la sección nos va a dar el radio hidráulico. Y el tamaño de la sección, la capacidad de conducción. La pendiente también tiene que ver con la capacidad de conducción y la velocidad que va a tener el flujo dentro de la alcantarilla y su efecto de corrosión o de socavamiento a la salida o retraso y altura, elevación del remanso a la entrada, etc. La longitud, que como veíamos recién, depende de cómo es la sección de corte, la inclinación del terreno y también, por supuesto, principalmente la planta, la planimetría, cómo cruza el camino a ese curso de agua. Las obras que va a requerir, de acuerdo al criterio que tomemos, tanto a la entrada como a la salida. Son obras extras que encarecen el costo de la alcantarilla. Digamos, extra lo que sería hacer muros de cabecera. El objetivo que tiene la alcantarilla le podemos tomar como en dos partes. Lo más importante es que yo diseñada, digamos, la capacidad de conducción sea mayor a la capacidad que necesito transportar, la capacidad al caudal del diseño. El caudal de cálculo, el que yo calcule, sea mayor que el que necesito transportar. Que la altura disponible, esto es, esta altura que tenemos acá disponible, porque yo ya aquí más alto ya toco el paquete estructural. Y no hay que tocar el paquete estructural porque si producimos daño en el paquete estructural, o sea, pérdida de resistencia, se deteriora el camino rápidamente. Entonces tenemos una altura hasta la cual puede llegar el agua, que va a ser la altura disponible, tiene que ser mayor que la altura máxima que nos dé también el cálculo. Y también un objetivo, como decíamos, por la erosión y por todas las consecuencias que trae, es que la velocidad que resulte del cálculo sea menor que la velocidad máxima que podamos tener dentro del ducto.
O sea, en general la altura debe estar por debajo de la subrasante, digamos, hipoterrasante, pero de la subrasante. El flujo, ¿cómo se comporta el flujo en la alcantarilla? Para los estudios del estudio del comportamiento del flujo es algo muy complejo dentro de la alcantarilla, no es un flujo laminar, es totalmente turbulento y podemos tomarlo primero como un flujo libre. Un flujo libre sin controles, ¿qué quiere decir? Que la presencia en sí de la alcantarilla no le cambia las condiciones de cubrimiento. Es como una cuneta, digamos, circula, ya tiene su sección, su pendiente, su rugosidad, ya sabemos su capacidad de conducción, su velocidad, su pérdida de carga, etc. Ahora, si yo le pongo obstrucción o le cambio algo a la alcantarilla, entonces ya el flujo tiene otro comportamiento y hay que calcularlo bajo otros aspectos. El flujo libre se calcula con manos, como las cunetas. ¿Y cuáles son los controles? El control de entrada y el control de salida. ¿Qué quiere decir control de entrada? Que la capacidad que tiene la alcantarilla es una de entrada y disminuye en el conducto. Perdón, la capacidad que tiene, esto es complicado, vamos a ir dándolo despacio porque el control de entrada lo que hace es cambiarme la situación a la entrada de la alcantarilla de tal manera que no influye luego dentro del conducto. Es decir, ya lo vamos a ver gráficamente, que adentro la rugosidad, la pendiente, lo que sea de la alcantarilla, no influye para nada en la capacidad de cubrimiento. La capacidad la está dando el control de entrada. En cambio, en el control de salida, ahí sí interviene el conducto. Intervienen todos los elementos que tienen que ver del conducto. Entonces, vamos a ver los ejemplos ahora. Bueno, cuando el flujo, bueno, te lo decía, el flujo no tiene turbulento. Cuando es libre sin control, la altura del nivel del agua es el mismo en toda la sección. Esta situación se da cuando la alcantarilla es una alcantarilla que recibe agua prácticamente de la cuneta o de zanja de guardia, o ambas, pero no de un cauce. Se usa Manning para calcular. Cuando recibe una corriente de agua, ya sea un río, un arroyo, un canal, lo que sea, ahí ya el flujo no va a ser libre. ¿Por qué? Porque la alcantarilla siempre tiene una sección menor que toda esa sección que tiene el cauce que corta el camino. Siempre se produce una reducción, se produce un atascamiento. Entonces, por eso es que aparece el control de entrada o salida. Para que yo no tenga controles, yo tendría que tener una sección igual o mayor que la que me está llegando y unas condiciones de pendiente y rugosidad mejores o iguales a las que tiene el cauce que está llegando. Generalmente lo que ocurre es que vamos a tener controles. El control de entrada quiere decir que en la entrada ocurre todo, es muy fuerte lo que está ocurriendo. La sección, como decíamos, del cauce en un río, a veces se reduce 3 veces, 4, 5 veces, se reduce en la sección de la alcantarilla. En el momento de la entrada, el atascamiento, la capacidad de la alcantarilla en ese punto de entrada es tan fuerte que es menor que la capacidad que tiene luego dentro del conducto. O sea, al conducto ya una vez que entra, ya no tiene pérdida de velocidad, ya trabaja como flujo libre una vez que entra. El problema se da en el ingreso. Esto sería comparable, digamos, supongamos que tenemos una carretera, supongamos que sea una mano de una autopista y que tiene un túnel para cruzar una zona de montaña. Pero antes del túnel tenemos, supongamos, 4 carriles. Cuando llegamos al túnel tenemos uno.
¿Qué va a pasar? Los autos, en el hecho de ver si entra uno o entra el otro o entra aquel, hasta que este entre, yo freno, acelero y voy maniobrando, se produce un atacamiento importante al ingreso del túnel. Pero ya una vez que entré al túnel, ya la velocidad puede mantenerse constante, ya no hay pérdida de velocidad dentro del túnel. ¿Por qué? Porque ya entré. El problema era la restricción de entrada. Esto es lo mismo. O sea, se ralentiza al ingresar. Pero una vez que entra, ya no hay más problema. Es decir, que la rugosidad del conducto, que la pendiente del conducto, ¿sí? Es constante, entonces el pelo de agua, ya a la altura que baje, va a ser constante, el tirante de agua dentro del conducto va a ser el mismo en todo el conducto. En cambio, cuando hay control de salida, la capacidad de la tubería es menor que la de la entrada. Es, digamos, independientemente de la entrada, el caño es chico, el conducto es chico. Entonces, es como que, el caso del túnel, ingresamos, pero hay tanta cantidad de vehículos que adentro también se ralentiza. Entonces, acá sí, las características del conducto van a tener mucha influencia para determinar la capacidad del mantenimiento. Van a depender del tamaño de la sección, la longitud, la pendiente, la rugosidad y también las condiciones de la salida. Es decir, el remanso que se produzca a la salida. Si a la salida tenemos problemas de que se forme un remanso, eso también nos va a dar consecuencia agua arriba de la salida. O sea, vamos a seguirlo reforzando y vamos a ver acá, por ejemplo, cómo es con el control de entrada. Control de entrada, fíjense, es como que acá llego yo y bajo justo al nivel de entrada, pero el nivel antes de la entrada está más alto. En la entrada bajo sin llegar a elevarme sobre el muro de cabecera. Y luego la ACA empieza a disminuir y baja tu valor. Va a haber un flujo crítico del cual, a partir de esta sección, que es el flujo crítico, que es la sección crítica, tenemos una altura crítica de agua, un tirante de agua crítico, aguas arriba, el flujo va a ser subcrítico, o sea, no va a ser tan crítico. Y abajo de va a ser supercrítico, hasta que se estabiliza. Es como que hay un punto de inflexión donde se produce cerca de la entrada, muy cerca de la entrada. Entonces la restricción importante se produjo a la entrada. Ya luego en el conducto no hay restricción, no hay disminución. Entonces, ¿de qué va a depender acá? Del tipo de entrada. O sea, la forma, si un caño recto, si un caño abovedado, si tiene muros de alas, si no los tiene, si es muro de vuelta, si tiene, qué ángulo de inclinación tiene el muro de alas. Bueno, eso nos va a dar toda la pérdida de capacidad fuerte a la entrada. Entonces, en estas condiciones, la tubería se comporta como un vertedero, ¿no? O como un orificio. Un orificio sería como un vertedero que está sumergido, digamos, a la entrada. Es como que pinchamos un tanque con agua y el agua sale por ese orificio. ¿Qué pasa? La presión que tiene agua arriba de la sección de la rotura o de perforación del orificio es la que nos va a dar la velocidad de la salida. En cambio, en el vertedero no trabaja a presión arriba porque no está contenido, trabaja simplemente con la gravedad. Tenemos un caso en un vertedero, que hace el vertedero, reduce la sección a la salida. Acá lo estamos viendo desde aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces esta es la línea del agua que va a verter por esta parte. Lógicamente esta agua sigue más allá y esto lo que hace es obturar la salida. En el caso de la alcantarilla, digamos, este sería el talud, esta sería la alcantarilla, este sería el fondo, y esta sería el nivel del agua cuando no supera la altura de la alcantarilla. Entonces está trabajando como un vertedero, es como verlo al vertedero desde agua arriba. Y en este caso, si el nivel de agua aumenta, la alcantarilla ya se encuentra sumergida. Entonces, ¿cómo trabaja? Como un orificio.
no como un vertedero donde acá está libre, acá está a presión todo el conducto lleno. ¿Mm? Entonces, en el control de salida, la situación ya no importa tanto la entrada, porque la restricción importante se hace dentro de la tubería. Acá ve, trabaja ya parcialmente llena o llena, hay una pérdida de carga, acá se está dando el flujo crítico, el punto de inflexión, es decir, que la sección crítica se está dando prácticamente en la salida. Puede estar un poco antes, un poco después, o en la misma salida, no es importante. Nosotros para el caso la consideramos como está en la salida. Y el flujo subcrítico, o sea, donde de menor problema, lo tenemos a la entrada y va disminuyendo hasta llegar al flujo crítico casi a la salida. Entonces, en este caso sí se necesitan conocer qué pérdida de carga nos agrega la tubería. Como decíamos, rugosidad, pendiente, forma de la sección, radio hidráulico, condiciones a la salida y qué pasa luego de la salida, si se produce remanso. Entonces, esta es una situación más complicada que el otro porque se suman todos los efectos de la alcantarilla. En el caso de la entrada, digamos como que no importa de qué está hecha la alcantarilla, tiene una capacidad y ya está, no pasa nada, no se disminuye. En cambio, en la control con salida, sí. Eh, bueno, es muy difícil sí, definir el flujo y qué es lo que está produciendo esto. Acá en este caso, la mayor parte de la alcantarilla va a estar con flujo subcrítico, la parte crítica va a estar desde la salida en adelante. Entonces, la capacidad va a depender de conducto. En el caso de analizar la alcantarilla con entrada sumergida, tenemos, digamos, entre las distintas combinaciones que podemos hacer, sumergida, no sumergida, relación del tirante crítico con la altura de la alcantarilla, una serie de cuestiones así, hay más o menos 18 casos. Nosotros vamos a ver 6, 3 en entrada sumergida y 3 en entrada no sumergida. Entrada sumergida, ¿qué quiere decir? Que el agua que ingresa acá está siempre por arriba del intradós superior, o sea, está siempre por arriba del nivel máximo de entrada de la alcantarilla. A la salida hay una pérdida de carga de tal manera que en este caso es salida totalmente sumergida, pero hay una pérdida de carga delta DH, que es la diferencia entre el nivel de entrada y el nivel de salida. Hay un diámetro acá, o si fuera una circular, o una altura, si fuera una rectangular, y hay una velocidad. En el primer caso, esta es con control de salida, porque acá sí interviene todo el ducto en la conducción. En el segundo caso, la salida no es sumergida, o sea, aquí el nivel bajó prácticamente hasta el infrador superior a la salida, justo ahí. Pero no está sumergida la salida, está totalmente llena. Entonces, este caso también es con control de salida. Y en este caso, si bien está sumergida, baja inmediatamente el nivel a la entrada y circula prácticamente en todo el conducto sin llegar a llenar la alcantarilla. Entonces, con control de entrada. La altura crítica, en este caso, por el tirante crítico, es menor que el diámetro o la altura de la alcantarilla. Entonces, en ese caso, digamos, en el caso 1 que veíamos, la entrada y la salida son sumergidas. Caso 1, tipo 1, y tipo 2, la entrada, que son estas, y la salida acá y acá son prácticamente sumergidas. Digamos, en el segundo caso es lleno, en el primer caso la salida, en el segundo el primero es sumergido. En este caso, el flujo supercrítico, o sea, la sección crítica, se da un poco después de la salida. Entonces, en este caso, si yo analizo en el medio, en algún lugar, la sección, voy a sacar, y también está trabajando como un vertedero, o sea, digamos que el orificio de conducción
pero la alcantarilla está trabajando hasta este nivel. En cambio, en el caso 3, cuando ya es control de entrada, ¿por qué? Porque ya el agua no llega a llenar nunca la alcantarilla y se mantiene más o menos a nivel constante dentro de la alcantarilla. La sección crítica acá en esta parte va a estar más cerca de la entrada que de la salida. Entonces no va a influir el conducto. Para la resolución de los casos tipo 1 y tipo 2, o sea, entrada sumergida, caso 1 y salida sumergida. Caso 2 es entrada sumergida y salida llena. Se aplica la ecuación de Bernoulli de la comparación entre los gigantes, la entrada y la salida, que es esta que está acá, donde A es el área de la sección, bueno, que es la gravedad, delta de H es la pérdida de carga, N es la rugosidad de Manning, esta, digamos, L es la longitud de la alcantarilla, el radio es el radio hidráulico, y K es un coeficiente que tiene que ver con la pérdida a la entrada de la alcantarilla, que va a depender, como decíamos, de la forma, cómo causa o cómo es la bocina de ingreso a y la forma de la sección, si es rectangular, circular, etc. Para el caso 3, que sería el control con control de entrada, lo otro es el control de salida, la entrada de la alcantarilla no admite el agua lo suficientemente rápido como para llenar la alcantarilla. Si inmediatamente entra, cae el nivel. Entonces acá se comporta como un orificio. En este caso se utiliza la fórmula esta que es por orificio, donde A es el área de la sección, H es la carga hasta el centro de gravedad de la sección, G es la aceleración de la gravedad y CD es un coeficiente de descarga. Esto vale siempre y cuando la relación de la altura del nivel del agua de entrada dividida en el diámetro sea mayor que 2. O sea, esta altura sobre este diámetro o altura interior de la alcantarilla, si es rectangular, sobre este sea mayor que 2. Para otros valores, por ejemplo, entre 1 o 2, o menor que 1, son otras situaciones que requieren otras ecuaciones y están dentro de esos famosos 18 casos que decimos, que no hay menester verlo ahora en esta parte. Entonces, ¿cómo calculamos la alcantarilla? Primero determinamos si es sumergida o no. Si es sumergida, se averigua si es caso tipo 1 o tipo 2. ¿Qué quiere decir? Si a la salida está sumergida o si a la salida está llena. Si es tipo 1, se aplica la ecuación esa que vimos de Bernoulli, la larga, ¿no? La ecuación esta. Y en el caso que aplicamos la ecuación esa, la misma ecuación, digamos, averiguamos el caudal, por supuesto, con la ecuación y la altura crítica. Si la altura crítica esa es mayor que la altura o el diámetro, quiere decir que estamos en el caso 2. Si esta altura es mayor que el diámetro, este sería el caso 3, ¿no? Ahí está el 3. Acá. Si es mayor que el diámetro, o sea esto, es mayor que esto, estamos en el caso 2. ¿Mm? Si no, estamos en el caso 3. Pero yo apliqué la ecuación del caso 2. Quiere decir que yo calculo como caso 2 me da altura mayor que el diámetro, es caso 2. Ya está, no hay duda. Ahora calculo como caso 2 y me da la altura menor que el diámetro o la altura de la alcantarilla, es caso 3. Entonces entramos en la duda. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Calcularla con la otra ecuación, con esta, la de orificio. Si en esa ecuación nos sale que la altura es mayor que el diámetro, entonces no está bien. O sea, ¿qué hacemos ahí? Bueno, podemos tomar el caso más desfavorable o promediamos los valores. Pero hay dudas si es 2 o si es 3, no está resuelto cuál de los dos es. Ahora, en general, las alcantarillas se calculan
de las dos maneras y se toma más desfavorable. O sea, la otra manera sería esta, la no sumergida. Y dentro de cada manera, dentro de la manera de la 1 de la sumergida, se hace el análisis para saber si es 2 o es 3. En este caso vamos a tener los casos 4, 5 y 6. Acá como vemos la entrada, ya el nivel de entrada baja. O sea, no está sumergido. ¿Qué vemos acá? Y se mantiene más o menos paralelo el tirante. ¿Por qué? Porque no está influyendo el conducto en las pérdidas de carga, y la altura crítica se produce muy cerca de la salida. En este caso es una dependiente suave. Entonces, perdón, este caso es entrada, no es salida, ni salida, es entrada. Bueno, el caso con pendiente pronunciada, alcantarilla, vemos que acá tiene baja profundidad, el nivel de salida, entonces la sección crítica también está cerca de la entrada. Y en este caso es pendiente suave y la altura a la salida, esto de acá, es mayor que la altura crítica. También es control de salida. Entonces, para el caso 4, hay baja profundidad a la salida, la altura crítica está cerca de la salida, el control de salida, el calado a la altura crítica normal, el calado normal es mayor al crítico, o sea, este calado normal, la altura esta es mayor que el crítico, ocurre con pendiente suave. En el caso 5, la sección crítica está muy cerca de la entrada, pero dentro de la alcantarilla. El flujo es supercrítico en toda la alcantarilla, que se ha bajado mucho dentro de la alcantarilla, y al estar el control cerca de la entrada, es una de control de entrada. Y en el caso el nivel de agua abajo es mayor que el crítico, o sea, el nivel es más alto que el del crítico, entonces es también control de salida. Este es el peor caso porque se produce, además de los efectos de pérdida de carga dentro de la alcantarilla, influye la pérdida de carga por el remanso que se produce a la salida. La resolución para estos casos es con Bernoulli, 4, 5, son estas tres ecuaciones donde los valores son la A es el área de la sección mojada, A es el área en la sección crítica, delta de H es la diferencia de carga estática entre los puntos, entre dos puntos, digamos, en la entrada y la salida. B1 es la velocidad agua arriba de la alcantarilla, G es la aceleración de la gravedad, HI es la pérdida de carga total a la entrada y HF es la pérdida de carga por fricción dentro de la cañería. En el caso, nosotros vimos, lo estudiamos desde el punto de vista de la sumergencia, si estaban sumergidas o no sumergidas. Desde el punto de vista de AL ya las ordenamos y los tenemos los casos como o con control de entrada o con control de salida. Entonces, acá vemos, si son con control de entrada, ven el caso bueno, prácticamente casi flujo libre porque tiene apenas el nivel de la entrada y luego sigue ahí adentro. En este caso ya está sumergida, entonces, pero a pesar de eso, la salida no es sumergida y la pérdida de carga se produce a la entrada, o sea, no afecta a la alcantarilla. En el caso la embocadura está cortada a bisel, también es una entrada, control de entrada, y la pérdida de carga se produce a la entrada. Con control de salida, acá tenemos que vemos que aquí en este caso el conducto está lleno entero, en este caso también está lleno entero, en este caso está parcialmente y bastante lleno, y en este caso, si bien no está lleno, hay una
pérdida de carga que se va produciendo dentro del conducto, lo que va haciendo es que baje la línea de carga dentro del conducto. Es porque está influyendo el conducto y ahí ya es control de salida. Entonces, como conclusión, el tema bastante complicadito a veces de entenderlo de la primera vez, pero digamos, más allá de sumergida, no sumergida, orificio, vertedero, lo importante en esto es tener en cuenta que decimos con control de entrada cuando la pérdida de carga importante se produce a la entrada de la alcantarilla y no influye el conducto. Es decir, que una vez que ingresó, el tirante se mantiene prácticamente constante a lo largo del conducto. O sea, no influye para nada la sección, la rugosidad, la forma, nada. También quiere decir que de alguna manera ese conducto tiene la capacidad suficiente para conducir lo que permitió la entrada. Lo que permitió la entrada. En cambio, cuando la alcantarilla se empieza a llenar, es porque no tiene capacidad suficiente. Y aunque no se llene, pero va disminuyendo el tirante o la capacidad de conducción a medida que transcurre el conducto, también es porque no tiene buena capacidad el conducto de conducción. Entonces el conducto es el que afecta más que la entrada. Y ese es el concepto de control de entrada y control de salida. Cuando no es de entrada y es dentro del conducto, se le dice de salida. No es necesariamente lo que pasa a la salida, es nada más que la sección crítica está cerca de la salida. Y ese es el criterio para decir control de entrada o control de salida. Entonces, el comportamiento del tipo de control que va a ocurrir es imposible de predecir. La recomendación es hacer el cálculo con control de entrada y con control de salida y adoptar el valor más desfavorable. Y ahí nos vamos a dormir tranquilos. Para ello, Vialidad de la Nación ha hecho unos nomogramas que son unos ábacos que lo van a ver en el práctico, donde están la variable esta de la rugosidad, el tipo de embocadura, el tipo de sección, el tipo rectangular, circular, etc. Y bueno, y ahí van a sacar, digamos, el caudal de entrada y van a sacar el caudal de salida, y le va a decir la altura de carga que tiene la entrada y la altura de carga que tiene la salida. Eso son nomogramas que se entran con, digamos, son ábacos que se entran con una reglita y se obtienen los valores. Hay varios para distintas situaciones, distintas secciones, distintos materiales. Y también hay software, que es el HI8, hecho por la Federal Highway, que ese se puede descargar gratuitamente de esta página, que yo ingresé y no sé si es porque tengo varios problemas con la instalación del Windows que es reciente, intenté instalarlo y no pude, pero normalmente se puede ingresar y bajarlo al programa de ahí. Bueno, eso es todo de la alcantarilla. Ahora vamos a ver casos especiales de conducción del agua a través del camino. Tenemos el caso del sifón. Sifonaje, perdón, no sé si tienen alguna pregunta, estoy avanzando rápido por ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Se escucha bien? Porque estoy con la otra máquina y por ahí no. Sí, se escucha bien, ingeniero. Yo tengo una consulta respecto a la clase, si duraría hasta las 6. Sí, 6, 5 cortamos. Sí. Ah, bien, gracias. No, está cortito, del sifón. Es un caso en que tenemos, como habíamos comentado, si tengo que ir por un nivel más bajo, que digamos que la salida se esté yendo por debajo aquí. Y es el efecto que, bueno, deben haber visto algo en hidráulica de sifones y también el sifón más conocido que hay es el del inodoro. O sea, el líquido que queda dentro del inodoro que evita que salgan los olores de la cloaca.
En este caso, bueno, el agua trabaja a presión y es empujada a que pase el conducto y salga. Para que esto funcione, si son caminos principales, la tapada mínima estamos hablando de 90 centímetros, porque no da para más conducto y por eso es que va a hundido. Caminos vecinales pueden ir a menor tapada, 60 centímetros, y si el canal es revertido puede ir 30 centímetros. La pendiente de la parte esta en que quiebra puede ser de 2 en 1, y dentro del conducto el 5%. Cuando usamos quebrada hay que estudiar la profundidad de la socavación. No hay que usar en corriente intermitente o en corriente aluvional. Corriente aluvional nos está ingresando una gran cantidad de sólido que va a pasar lo que decía, lo va a taponar y no va a funcionar más. Y en corriente intermitente hace también de que si el curso no es permanente, el sifón, en el periodo que deja de ingresar líquido, queda agua estancada, va ingresando material, se va taponando, etc., y se hace difícil el mantenimiento. Para que esto funcione, el líquido tiene que ser permanente de uso del sifón. Bueno, se usa cuando, digamos, para evacuar usamos alcantarilla cuando el nivel del agua está por debajo de la razón. Usamos un puente canal, o sea, una alcantarilla que pasa por arriba del camino, sería un canal sobrelevado, un puente, es cuando el agua viene por arriba del camino. Muy pocos casos, pero los hay. Y el sifón invertido se usa cuando el nivel del agua está por encima del camino. Es un vaso comunicante, el sifón, tiene en principio los vasos comunicantes, y la ASPE le llama alcantarilla hundida. La pérdida de carga está a la entrada y a la salida. Se le denomina esto, ¿no? A ver, la transición a la entrada y a la salida, estos son datos, esto no lo vemos más que recomendaciones. Tiene que estar, digamos, sumergido por, claro, hay un sello de agua, a nivel de entrada siempre va a estar sumergida, y la salida puede no estar necesariamente totalmente sumergida. Los cabezales tienen que elevar el borde libre justamente por esta sumergencia, por encima del nivel. El diámetro del conducto se lo calcula con la velocidad. Para sifones cortos, en transición en tierra, la velocidad tiene que ser mayor de 1 metro por segundo. Y para transición de hormigón, la velocidad tiene que ser mayor a 1,5 metros. En sifones largos, la velocidad ya es más larga, tiene que estar entre 2,5 a 3 metros por segundo, justamente para asegurar la limpieza del sifón. Los diámetros que se usan son generalmente mayores a 90 centímetros y la velocidad en general es mayor de 1 metro por segundo. El badén es una solución, digamos, sin hacer un conducto cerrado, sino que es un hundimiento de la calzada, el cual se lo baja hasta el lecho del cauce. Se usa mucho justamente en los cauces intermitentes, que en los que no se debe usar el sifón. Es muy propio de quebrada de montaña. Por ejemplo, aquí la ruta 40, pueden observar, hay cientos de badenes a lo largo de toda la ruta, porque atraviesa una ruta que es montañosa totalmente, muy elevada, y es una estructura barata. El mantenimiento, bueno, se complica a veces si hay mucho material de arrastre que queda luego del pasaje de cuando sube el nivel del cauce de agua. Y esto hay que hacerlo, digamos, se pueden hacer con paños de hormigón, como losas de pavimento, con dientes para que no sean arrastrados por la corriente de agua, o pueden ser por piedra acomodada con gaviota. Hay que hacerle, bueno, la protección para la socavación, tanto agua abajo como agua arriba. Las protecciones pueden ser con gaviones o pueden ser con hormigón, de acuerdo a lo que haya en la zona. También se hacen disipadores de energía, tanto a la entrada y a la salida, piletones que bajan la energía, y sí, lo que se usa para la socavación son dientes.
Eh, el borde libre tiene que estar 30 centímetros sobre el nivel máximo esperado. Las pendientes son suaves, por ejemplo, el 2%, el 8% es lo que le va a dar la curvatura al badén. Aquí está el nivel del agua y estos 30 centímetros es lo que decíamos que tiene que estar el borde por encima del pelo de agua. Se diseña igual que un canal con Manning. La sección generalmente se toma este triángulo formado por estos dos quebradas, o si es muy grande se puede hacer uno como este que es trapeciado, que tiene una losa plana acá y luego dos losas diacometidas. En este caso no hay losa plana, es triangular. Y bueno, también se puede hacer un diseño mixto que puede ser una batería de caño y por encima de la batería hay un badén, cosa que cuando la batería de caño funciona prácticamente para todo el estiaje y solo en tormentas importantes es superado a nivel y ahí funciona el badén. Bueno, hemos terminado esto ya antes de hoy. Así que bueno, eso es todo por hoy. Ya le voy a subir la clase, la diapositiva, para que los tengan a disposición. Así que bueno, muchas gracias. Ya les comunicarán de la próxima clase los otros docentes. Hasta luego. Muy bien, ingeniero, gracias. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.